Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y que Señor nos ayude a entender su palabra, nos hable a nuestros corazones. Amado Señor, Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios mío, por este momento que tú me permites poder estar aquí delante de mis hermanos, Señor, pidiendo tu favor, tu misericordia y tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, reconociendo, Señor, que en mis fuerzas no lo puedo hacer, Señor. Pero Padre, también te pido, Señor, que esta palabra, Señor, nos confronte, nos transforme, Señor, y nos ayudes a ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Dios, gracias por este momento, Señor. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya estamos terminando el último capítulo de Gálatas, capítulo 6. Y entonces vamos a exponer hoy del versículo 10 del versículo 6 al versículo 10. Entonces el tema para hoy se llama recogiendo lo sembrado. Recogiendo lo sembrado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta frase que dice, debemos sembrar para cosechar, verdad? Y uso muchas veces esa frase la han cogido para manipular, para otras cosas, pero realmente eso es una ley que hay, una ley de la naturaleza, una ley que es formada por Dios en cuanto a la siembra y a la cosecha, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente hay muchas iglesias donde se han manipulado es para poder pedir más dinero. Dice usted, entre más siembre, entre más le traiga al Señor, Dios más le va a dar. Hermanos, cuando uno tiene esa motivación, realmente Dios no va a obrar de esa manera, porque nuestra motivación de dar para la obra de Dios es sabiendo que es para bendecir la obra, no para que Dios me dé, porque hermano, Dios ya nos ha dado todo. Amén. Entonces, este pasaje que vamos a estudiar hoy en Gálatas capítulo 6 del versículo del 6 al 10, más que de esta ley de la siembra y la cosecha, más que externa, va a ser la parte interior de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar Gálatas capítulo 6 del versículo 6 al 10. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces vamos a dividir este sermón en tres partes. Y la primera parte que vamos a estudiar hoy se llama la necesidad de honrar a las personas que nos enseñan, los que nos instruyen en el Evangelio. Hermano, esto es un tema tal vez que poco se comparte en las iglesias porque como se ha especulado tanto, que no, que los pastores se llenan a costillas de las ovejas y que no sé qué, cuántas cosas. Pero hermanos, esto es un principio de Dios, un principio bíblico, porque la misma palabra lo dice. Dice que el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. ¿Ve? Pero vamos a mirar verdaderamente cómo debemos honrar a estas personas que se han esforzado para instruirnos en el Evangelio. Entonces, o sea, Dios nos exhorta aquí en este pasaje a que nosotros tenemos que bendecir la obra del Señor, ¿sí? Bendecir a las personas que están sirviendo al Señor, hermanos, porque son personas que están dedicadas tiempo completo a la obra, ¿sí? Hermano, porque la misma palabra dice que cuando una persona sirve a una cosa y sirve a otra, nada puede hacer. ¿Sí? O sirve a un señor o sirve al otro señor. Entonces,
estas personas que sirven al Señor se han dispuesto a dedicar su vida a la obra del Señor. Vamos a mirar. Vamos a mirar, a repasar otra vez de nuevo el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? El que es enseñado, haga partícipe. La palabra partícipe en el griego viene la palabra que se llama koineo, que quiere decir compartir. Entonces vamos a parafrasear este versículo con la palabra compartir. Dice, el que es enseñado en la palabra, comparta de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es realmente lo que quiere decir, comparta de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a mirar lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Hermanos, vamos a ver varios pasajes donde el Señor nos habla de la bendición, de que es dar para la obra de Dios, bendecir a aquellos hombres que sirven al Señor. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? La palabra honor quiere decir que hay que pagarles, que hay que sostenerlos. ¿Sí? Y dice doble honor, dice con mayor bendición a aquellos que están dedicados tiempo completo a la obra del Señor. Esto es un principio que tal vez nos incomoda, pero como les digo a ustedes, esto está por toda la Biblia. Inclusive en el Antiguo Testamento también habla de eso. Dice que los sacerdotes tenían que comer de lo que había en el templo. Entonces, vamos a mirar en Romanos capítulo 15, versículo 26 al 27. ¿Ven? Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los ¿qué? De los materiales. O sea, nosotros debemos, hermano, sembrar para la obra de Dios, dar para la obra de Dios. O sea, como le digo, eso no es ninguna manipulación, no es que aquí se engañen gente. O sea, aquí la diferencia es que no se le obliga a que tenga que dar o que tiene que dar cierta cantidad de manos. Es lo que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo que yo les quiero mostrar acá, que eso es una bendición, el poder dar. En Hechos capítulo 11, versículos 29 al 30. Mire la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, inclusive en el capítulo 2, al finalizando el capítulo 2, habla de que ellos compartían de las cosas los unos a los otros, se daban los unos a los otros. ¿Sí? Hermano, porque eso es un principio. Ustedes miren lo que dice ya en Hechos 11, 29, 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? Entonces, la iglesia en Jerusalén recogía para mandarle a los hermanos de la iglesia. Entonces, ellos es un principio, hermano, que está en la palabra, de recoger para llevar a las iglesias. Hermanos, nosotros acá como iglesia, aparte de que nos tenemos que sostener la iglesia por los compromisos que hay, también estamos bendiciendo a hermanos misioneros de otros países, e inclusive aquí mismo en Colombia. Entonces, hermanos, eso tiene que ser una característica de nosotros como cristianos, que podamos sembrar para la obra de Dios, inclusive para las misiones. Amén. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. Mire este versículo tan contundente
Y como dice por ahí, más claro no canta un gallo. Amén. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Vamos a decirlo todos, ¿que qué? Que vivan, no los escucho, que vivan del Evangelio. ¿Sí? Así también, ¿quién lo ordenó? El Señor Jesús. O sea, no es que yo lo esté diciendo por aquí, por hablar con ustedes y manipularlos a que tengan, no, eso es un mandato de Dios. ¿Sí? Dice, así también, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, y esto lo vemos, como le decía, mire, ahí está hablando en el versículo 13, dice que está hablando de los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes, cuando Dios repartió distribuyó todo el pueblo de Israel, a los únicos que no les dieron tierras fueron a los levitas. Fueron los únicos que no les dieron tierras. Ellos solamente se dedicaron fue a administrar en el templo. ¿Y cómo se sostenían ellos? Con todo lo que traían todas las otras 11 tribus, ¿sí? A los que le habían dado tierra. Pero ellos estaban dedicados, era al templo, sirviendo al Señor, ministrando al Señor. ¿Bien? Entonces, ellos no tenían nada, ellos no tenían propiedades, no tenían nada, ellos dedicaban solamente lo que las 11 tribus le proveían para el sostén de ellos. ¿Sí? O sea, ahí vemos que eso viene desde el Antiguo Testamento y aquí el Señor nos lo está confirmando. Una de las maneras con las que nosotros podemos glorificar a Dios, hermano, es con nuestras finanzas. Mire, yo les digo una cosa, claro, el deseo de nosotros es poder vivir bien, tener a nuestros hijos bien, sembrar bien, pero hermano, yo les digo una cosa, ¿sabes? Desafortunadamente hay mucha gente que quiere amontonar y amontonar, y inclusive, hermano, ya prácticamente casi que a punto de morirse y no entienden la bendición ni siquiera de poder bendecir a su familia, que es lo más triste. Yo conozco personas así, y como si eso se lo fueran a llevar. Y lo más triste es que el rey Salomón dice él que ni eso lo van a disfrutar los hijos, sino lo van a disfrutar otras personas. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que concientizarnos de que si Dios nos ha bendecido, hermano, bendigamos la obra de Dios. ¿Sí? No que usted tiene que desprenderse de todo, hermano. Si ya Dios le pone eso en su corazón, pues usted lo hará. Pero es bendecir, saber que tenemos que bendecir, hermano. Eso es una de las características de una persona que ha nacido de nuevo. Vamos a mirar lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí vemos ya Pablo, iniciando el estudio que empezamos. Pablo fue un instrumento para ir a llevar las ofrendas a los otros hermanos, pero aquí Pablo ya era el que estaba recibiendo de esas ofrendas y era del pueblo de Filipos. O sea, están bendiciéndolo y era una iglesia que estaba bendiciendo con esfuerzo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin me hayas podido bendecir. Hermano, y yo les digo una cosa, hay unos pasajes más adelante donde Pablo, él expresa que él sabe vivir en las diferentes formas, sabe vivir en abundancia, sabe vivir en escasez, ¿sí? Pero lo que él quería decir ahí, que él dependía, era de Dios. Y Dios le había dado la habilidad también para trabajar. Él cuando tenía que trabajar, trabajaba. O sea, él no quería hacer carga para nadie, pero sí él les inculcaba a las iglesias la bendición del dar. Vamos a mirar en 2 de Corintios, capítulo 8, del versículo del 1 al 4. Mire, la iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre, una iglesia muy sufrida, pero era una iglesia que había entendido ese principio de dar. Y mire lo que dice en Corintios 8, del 1 al 4, 2 de Corintios.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, era una iglesia muy pobre, hermanos. Era una iglesia que antes necesitaba que la bendijeran, pero ellos entendían que era para Dios, que estaban agradando a Dios y no a los hombres, por eso ellos se esforzaban. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, tal vez de pronto Pablo les había dicho, no, tranquilo, no, usted no se preocupe, nos da pena, usted antes necesita, antes nosotros necesitamos en mandarles. Yo creo que Pablo les diría de esa manera, pero esta gente dijo, no, déjenos, eso es un privilegio para nosotros, hermanos. Es un privilegio para nosotros el poder dar. Hermanos, tenemos que examinarnos de verdad si estamos siendo generosos para la obra de Dios. Mire, yo les digo una cosa, yo por muchos años, yo sé que aquí hay muchos hermanos que estuvimos en iglesias donde tal vez nos manipulaban para dar. Y a veces nos hacían promesas, si usted mueve la mano de Dios, Dios le va a dar tanto, Dios lo va a bendecir tantas veces. Hermano, uno se metía a la ¿Aló? Y a veces me pasaba eso, era porque uno no ponía la mirada en Dios realmente, sino era en el hombre. Entonces uno decía, bueno, si yo le doy tanto, Dios me va a dar tanto, está bueno el negocio, ¿cierto? Pero realmente eso no le agrada a Dios. Pero ahora estamos llegando a un extremo en una iglesia como esta de sana doctrina, cuando estamos enseñando la palabra como es, donde no se manipula a la gente a dar, donde se le dice a la gente, hermanos, ya no tienen que, la obligación ya no es un diezmo, sino es ofrendar, y ofrendar tal vez mucho más allá de nuestras fuerzas, pero a veces nos cuesta trabajo ya dar, hermanos. O sea, ya nos vamos al extremo, ya no queremos ni dar ni una moneda. Hermanos, yo lo digo porque yo sé que eso es así. O sea, antes nos dejaban pelados y ahora ya no queremos ni soltar nada. Hermanos, eso es triste. Créanme que sí, pero de verdad, aquí Dios en su infinita misericordia nos está motivando que debemos sembrar para la obra de Dios, hermanos. O sea, hermanos, perdónenme si los estoy incomodando con eso, pero tengo que hablar lo que enseña la palabra. ¿Ve? Y eso es una bendición cuando nosotros damos, nosotros recibimos. O sea, como les digo, nosotros no tenemos que darle a Dios para que no le damos porque Él ya nos ha dado, hermano, y porque somos conscientes de que tenemos que bendecir la obra de Dios. Y así como esto mismo estamos estudiando este pasaje, pasamos al segundo punto, que es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros sembramos, recogemos, ¿cierto? Un ejemplo, si uno siembra una semillita, llámese de cualquier fruto, cuando ese árbol da el fruto, ¿cuánto? ¿Da una sola? Da muchos frutos, ¿verdad? Y eso es una ley natural de la siembra y la cosecha. O sea, en la agricultura eso es lo que se ve. Las personas que están dedicadas al campo a sembrar, ellos saben que cuando siembran algo porque van a esperar una gran cosecha, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a mirar lo que decíamos nosotros, la parte de la siembra y la cosecha no la vamos a mirar ahorita por la parte material, sino es la parte interna de lo que nosotros sembramos. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. O sea, aquí vemos otra vez, volvemos a la lucha que hay entre la carne y el espíritu, que eso es lo que hemos venido estudiando en el libro de Gálatas. Vamos a recordar lo que dice Gálatas 5, el versículo 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hermanos, esto es una guerra. La carne quiere carne y el espíritu quiere espíritu. Pero hermanos, todo está en las actitudes o en las cosas que hagamos para alimentar ya sea la carne o el espíritu. Dice, vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 7 del versículo 23, del 21 al 23. Hay muchas cosas que tal vez personas que piensan que lo que estamos cultivando es para bendición, pero resulta que todo va a ser en la motivación. Por lo digo yo, nosotros a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Como yo les decía ahorita, no, que yo voy a sembrar tanta plata y tal, y Dios me va a dar tanto. Pero hermanos, si yo voy con esa motivación, créanme que Dios no nos va a bendecir de esa manera. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Miren lo que dice Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas estaban sirviendo tal vez al Señor, era para figurar, era para que los vieran, es para que, uy, no mire cómo echamos demonios, cómo hacemos tal cosa. Pero hermanos, ellos no lo estaban haciendo por amor a la obra del Señor o por amor a Dios, sino era, ¿para qué? Para vanagloriarse, para alimentar el ego. ¿Sí? Porque yo no sé si ustedes han visto esos predicadores de la prosperidad que hacen, que eso hacen así, todo el mundo se cae y hacen un poco de maromas. Hermano, ¿eso es para qué? Para envanecerse ellos. Y la palabra no enseña eso, hermano. La palabra no enseña eso. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Mira este versículo tan importante. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, como un trabalengua, ¿no? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas tal vez eran personas que tuvieron sirviendo al Señor, entre comillas, inclusive eran personas que estaban en la iglesia y muchas personas de esas se oponían inclusive, eso lo vimos en Gálatas al principio, se oponían a Pablo, a las enseñanzas de Pablo, querían distorsionar el evangelio, ¿sí? Y aparentemente eran personas que estaban sirviendo, pero dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, eran falsos cristianos. Y tal vez engañaron a muchas personas, pero como le digo, a Dios nadie lo engaña, o de Dios nadie se burla. ¿Sí? Muchas personas quieren mostrar una falsa piedad, hermano, pero Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos alguien en la casa y por fuera somos otras personas. ¿Sí? Como alguien decía una vez, que usted no sabe quién es mi papá en la casa. Le decía un muchacho, usted no sabe quién es mi papá en la casa. Y dice, no, mano, mejor no me cuente.
Pero de verdad que, pero Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Dios sabe quiénes somos nosotros. A Él no lo podemos engañar. Mire lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero mire lo que dice acá, pero Jehová pesa los corazones. Hermano, ¿sí? El Señor es el que conoce nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro corazón siempre nos engaña. El corazón de nosotros es hacer lo malo. Y a veces, como les digo, a veces nosotros nos mostramos en una falsa piedad, pero hermanos, Dios conoce el corazón y es el que nos va a juzgar por todos nuestros actos, por todas las cosas malas que hagamos, por todo lo que hayamos sembrado. O sea, el Señor es el que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. O sea, lo que yo les decía ahorita, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos librando una batalla en nuestra vida. ¿Sí? Porque, hermano, el hecho de que ya estemos aquí en el Evangelio, la carne siempre va a querer levantarse, la carne siempre va a querer tomar dominio de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que caminar en el Espíritu. Por eso en Gálatas, como yo lo leíamos hace rato, dice, andad en el Espíritu. Tenemos que andar. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es caminar en la palabra, ¿sí? Caminar en la comunión con Dios, caminar creciendo en el Evangelio, sirviéndole al Señor. Eso es andar en el Espíritu. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Sed llenos, como yo decía, sed llenos del Espíritu Santo, estar llenos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Sí? Que nuestro diario caminar sea en la oración al Señor, estar rendido a los pies de Cristo, caminar en el Señor, sirviéndole al Señor, hermano. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar, mire, yo quiero que miremos unos ejemplos de personas que sembraron, personas que inclusive fueron usadas por Dios, pero que sembraron corrupción, hermano, y como dice, lo que siembra se cosecha. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de lo que nosotros sembramos, de eso recibimos. Y hay consecuencias por eso. Mire, vamos a mirar, no miremos, sino solamente les voy a decir, pero si quieren anótenlo, para que después lo miren en la casa. En Génesis, del capítulo 27 al 29, nos habla de Jacob. Jacob fue el hombre que Dios usó para levantar las 12 tribus de Israel, ¿sí? El pueblo de Dios. Pero este hombre, como su nombre lo dice, Jacob quería decir engañador. Y era un hombre que tenía una astucia, una habilidad para engañar. Engañó a su hermano y por último engañó a su padre. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él suplantó al hermano mayor, ¿para qué? Para recibir la primogenitura. Pero ¿cuál fue la consecuencia de lo que le pasó? Es chistoso, es hasta chistoso. Resulta que cuando él huyó porque su hermano lo iba a matar, él se fue para del tío de él que llamaba Labán. Y resulta que Jacob empezó a trabajar con él y todo, y se enamoró de la hija menor que era muy hermosa. ¿Sí? Y entonces él habló con el tío, me quiero casar con Raquel. Y yo, claro, listo, entonces trabájeme 7 años bien duro y yo lo doy a mi hija menor. Y eso el hombre trabajaba y trabajaba, se pasaron los 7 años y se llegó el día de la boda. Y resulta que una de las costumbres que tiene en la época, que cuando las mujeres llegaban al altar, ellas iban con un velo, o sea, no se les veía el rostro. Y resulta que este hombre en su noche de luna de miel, cuando llegó con su amada allá, y cuando le descubrió el rostro, uy, ¿qué pasó aquí? Dios, no, esta no fue engañado también por su suegro. Y él lo engañó y no le dio la mujer que él pedía, sino le dio fue la hija mayor.
¿Y qué le tocó hacer más adelante? Otros 7 años para que le dieran la hija menor. Pero hermanos, pero ustedes, ¿qué es lo que yo les quiero hablar acá? Él sembró, él engañaba, y eso fue lo que a él también lo engañaron. Y no solamente eso, el tío muchas veces lo quiso engañar con los ganados de él, con el trabajo de él. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los personajes de los cuales podemos ver eso. Otro personaje que Dios usó mucho, y es una persona que el mismo Dios dijo: no hay otro hombre conforme al corazón mío como David. Imagínese usted, ese hombre, el cantor del Señor. ¿Sí? Este hombre, eso lo podemos ver en Samuel capítulo 11, del 1 al 4, pero eso lo miran en su casa. Resulta que una tradición de los reyes es que ellos tenían que salir a pelear también con los soldados. Y este hombre no quiso ir. ¿Sí? Como dicen por ahí, se tiró a la locha. Y resulta que este hombre, al quedarse en la casa, dice la palabra de Dios que dice que él se asomó por el balcón y vio a una mujer muy hermosa bañándose. Y preguntó quién era ella. Y después de que preguntó, no se conformó con eso, sino que dijo: tráiganmela para acá. Y este hombre cayó en un pecado muy grave, que fue el adulterio. Y aparte de eso, él mandó a matar al esposo de él. ¿Para qué? Para cubrir su pecado. Hermano, o sea, lo que hizo David fue terrible. O sea, sembró para su carne. Pero hermano, las consecuencias que le dieron a David también fueron terribles. ¿Sí? Dice que él, por haberse acostado con la mujer que no era él, dicen en otro pasaje, dice que se acostaron con las mujeres de él, se las quitaron, y eso lo hizo un hijo de él también. ¿Cierto? Aparte de eso, él mandó a matar a un hombre, ya le mataron varios hijos. ¿Sí? O sea, las consecuencias del pecado de David fue terrible. Claro, gracias a Dios, David se arrepintió y pidió misericordia. Pero hermanos, a lo que yo voy es que el pecado trae consecuencias. Lo que nosotros sembramos, eso recogemos, hermanos. Entonces, nosotros por eso es que tenemos que recoger sembrar para el Espíritu y recoger para el Espíritu. Mira lo que dice también a otro personaje que le pasó eso, fue al mismo Salomón. Dice que tal vez el hombre más sabio de toda la tierra, no ha habido otro hombre con tanta sabiduría como ese hombre, pero él se dejó llevar por las mujeres. No tuvo sino la bobadita de 700 mujeres y 300 concubinas. Poquito, ¿no? Imagínense, cuando el Señor les había hablado a ellos que eso no estaba bien, y se dejó llevar por eso, al punto que eso le trajo consecuencias graves. Imagínense que una de las consecuencias que él tuvo fue que el reino se dividió, inclusive sus hijos no caminaron con Dios, también eran idólatras. Una de las cosas de lo que le pasó a Salomón fue que llegó a adorar muchísimos dioses, animales, de hecho, cuanto Dios le dijera que había, Salomón lo adoraba. Imagínense, todas esas mujeres que él tuvo, todas eran paganas, todas tenían sus dioses, y todos esos dioses que ellas tenían, todos esos dioses él lo adoró. Pero las consecuencias que vino, el reino de él se dividió en dos, ¿sí? Y sus hijos fueron de mal ejemplo también. Entonces, hermano, es una de las consecuencias. Otro personaje que nos habla en la Biblia es de Sansón. Todos conocen la vida de Sansón. Fue un hombre que fue consagrado a Dios, pero este hombre también se dejó llevar por las mujeres, al punto de que dijo, porque el Señor a él le decían que tenía que buscar una mujer del pueblo de él, pero no, era embobado con las filisteas, era embobado. Él cogía para de la filistea a buscar mujer allá, pero no buscaba entre las del pueblo de él. Y miren lo que le pasó a este hombre, le sacaron los ojos. ¿Cómo murió él? Miserablemente. De pronto este hombre Dios lo podía haber usado mucho más, pero por todo lo que él sembró, Dios no pudo tal vez hacer su obra, o las consecuencias de su pecado. Mira lo que dice un famoso predicador, dice: si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón, al hombre más sabio, Salomón, y al hombre conforme al corazón de Dios, David, entonces puede ser muy astuto dominarte y derrotarte también a ti. Por eso, velad y orad. Hermanos,
nosotros somos débiles. Nuestra carne es débil. ¿Sí? Yo me acuerdo tanto que decía un hermano que ya murió, y él me decía siempre, hermano, el día que usted debe luchar con la carne es el día que usted muera. Mientras usted esté aquí en la tierra, siempre va a tener esa lucha de la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere hacer lo malo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos alimentando más la carne o estamos alimentando el espíritu? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de estudio de la palabra, hermanos? Tenemos que examinarnos y pedirle a Dios, Señor, me vuelvo a ti, Señor, si de pronto nosotros ya que hemos conocido al Señor y hemos desmayado, nos hemos desanimado, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese arrepentimiento para poder volver a Él y no seguir sembrando para la carne. Y por último vamos a terminar con el pasaje capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, aquí Pablo vuelve y nos recalca la necesidad de hacer el bien. ¿Sí? Tenemos que ser personas que nos conozcan por esas obras. ¿Sí? Que seamos personas de obras de hacer el bien a los demás. Pero esas obras no, como les digo, no es para la salvación, sino es el resultado de que usted y yo somos salvos. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, para nosotros poder mostrar que somos hijos de Dios, tenemos que mostrar el fruto del amor. Recuerda que estudiamos el fruto del Espíritu Santo, y uno de esos frutos es el amor. Amar a nuestros enemigos es difícil, ¿no? ¿Cuesta trabajo amar a alguna persona que nos ha hecho daño? ¿O no? A mí me costaba mucho trabajo eso. Y a veces cuando a alguien le hace uno algo malo, como que uno trata de resentirse. Pero nos toca mirar al Señor, hermanos. Que nosotros siendo tan malos, que Él nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Entonces, dice, aquí en la palabra dice, tenemos que amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan. Eso es un mandato del Señor, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos demostrar que somos hijos de Dios. Mire como cuando estaban apedreando a Esteban. Lo estaban dando de piedra y ya a punto de morir. Simplemente este hombre alzó las manos al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, con ese amor le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De pronto él podía, en medio de su dolor, podía haber dicho, Señor, castígalos. Mire cómo me están volviendo. Pero él simplemente dijo, Padre, perdónalos. Que eso fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Padre, perdona a toda esta humanidad porque no saben lo que hacen. Hermanos, y nos cuesta trabajo a nosotros perdonar a alguien que nos ha hecho de pronto cosas insignificantes. Vamos a mirar lo que dice capítulo Juan 13, versículo 34 y 35.
Mira esto lo que nos habla el Señor Jesucristo, Él mismo nos lo dice. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué dice aquí más adelante? En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos con nosotros. En eso tenemos que caracterizarnos en que somos seguidores de Cristo si nos amamos los unos a los otros. Hermano, porque amar al familiar es fácil. ¿Sí? Amar a la persona que nos hace bien es fácil. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermano, Dios a veces pone a nuestro alrededor personas difíciles. Como dicen por ahí, pone limas a nuestro lado. Y ahí ve, este man si me cargo y este man cuando lo oye, Dios mío, ya como que me daña el almuerzo. Uy, no, ¿sí? Tantas cosas. Pero hermano, Dios nos enseña a amarlo tal y como son. Mire, una de las cosas que uno aprende como vendedor, yo toda la vida he trabajado en ventas, es que uno tiene que aprender a saber llevar todos los clientes. Hay de todo tipo de clientes, hay clientes que son alegres, hay clientes que lo reciben a uno contento, hay clientes que yo trabajaba tienda a tienda y cuando yo iba a bajarme la moto, no entre, tú ni pero bravos, y no lo dejan entrar a uno. Y eso lo carga uno, ¿sí? Pero Dios nos llama a que tenemos que ser pacientes. Y por lo menos en el caso de las ventas, uno tiene que ser paciente con los clientes, esperar hasta que algún día cambian. Y así es en el Señor, hermanos. Cuando nosotros tenemos esa actitud de amarnos los unos a los otros, no importa cómo sea el hermano, no importa cómo es el hermano. Eso, lo que Dios quiere es que nos amemos tal y como ellos son. Así como la gente nos ama a nosotros tal y como somos. ¿Sí? Porque yo mismo no puedo decir, yo soy una perita en dulce, ¿no, hermano? Yo también tengo mis errores, mis cosas. No que lo diga mi mujer. Vamos a mirar versículo 11. Como les decía, el amor es la marca distintiva de un cristiano hacia los demás. Vamos a mirar Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira lo que nos dice el Señor acá. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser sal. Hermanos, si nosotros nos ven como todo el mundo, nada estamos haciendo acá. Y me atrevo a decir que si no somos luz y no somos sal, prácticamente, me atrevo a decir que prácticamente no hemos nacido de nuevo, hermano. No hemos entregado nuestra vida al Señor. Otra cosa importante que nos habla aquí la palabra en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, porque a veces nosotros nos volvemos insensibles. Tal vez vemos la necesidad del hermano y no hacemos nada por ver cómo podemos ayudar. Y vuelve, le digo yo, hermano, y todo lo que uno siembra, Dios se lo va a devolver a uno. ¿Bien? Cuando uno ayuda a las personas, a los hermanos de la iglesia que están en necesidad, hermano, no es en vano, créame que no. Dios premia también.
Dios, el día que nosotros estemos en una necesidad, Dios se la generará de alguna manera para que nos ayuden también a nosotros. ¿Sí? No solamente en lo material, sino en un ánimo, en lo espiritual, todas esas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces, cuántos hermanos no podemos estar desanimados y tal vez necesitan una palabra de ánimo de cada uno de nosotros? Un abrazo, hermanos. Y a veces nosotros somos indiferentes a eso. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y el 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tremenda pregunta, ¿cierto? ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona que ha cerrado su corazón contra un hermano o contra una persona que esté necesitada, que pudiendo ayudar, hermanos, y no lo hacemos? Hijitos míos, no amemos de palabra, dice, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es amar de hecho y en verdad? Hermano, con acciones. Porque yo puedo decirle al hermano, uy, hermano, yo lo amo tanto a usted, hermano, yo lo quiero muchísimo. Pero hermano, lo veo que tiene necesidad y no le doy nada, no lo ayudo. Si yo puedo, es triste, ¿cierto? Y por eso dice ahí que no amemos, mire, es que es duro como dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, o sea, de labia, de puro bla, 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 sino manifestémonos de verdad con hechos. Y eso es lo que dice la palabra. Para terminar, vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 10 al 13. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mira lo que dice, mira lo que nos recalca acá. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermano, esto era algo que se enseñaba desde el mismo inicio de la iglesia primitiva. Y eso, como digo, eso lo vemos en Hechos capítulo 2, creo que es en el versículo 42. Habla de que los hermanos se reunían y compartían los unos con los otros. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser generosos, hermanos, que nos ayude a ser generosos con los hermanos necesitados. Y ya para terminar, hermano, mirémonos, pidámosle a Dios que si verdaderamente hemos entendido estos tres principios, que es sembrar para la obra de Dios, para los que sirven al Señor. Entender que si estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el espíritu. Y lo otro, que si estamos ayudando a los hermanos en la fe. Amén. Entonces, hermanos, si hemos fallado en eso, es tiempo de que miremos nuestro corazón, pidámosle a Dios misericordia. De verdad que nosotros, ante los ojos de Dios, hemos hecho lo malo muchas veces. No hemos hecho, ninguno de nosotros los que estamos acá merecemos estar acá todavía vivos, sino por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Mira lo que dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, de verdad que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, para todas las cosas que nosotros
hacemos mal delante de Él, pero Él es paciente, Él nos ama, Él nos espera. Hermanos, pidámosle a Dios un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1:9, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única manera es nosotros entregar nuestra vida al Señor. Si aquí hay alguien que no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día que le entregue su vida a Dios y reconozca que es pecador, reconozca que lo necesita, que reconozca que si no entrega su vida a Él, va a partir para el infierno, hermanos. Pero nosotros los que ya conocemos el Evangelio, pidámosle a Dios que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos ser de bendición, que podamos sembrar en el Espíritu y no para las obras de la carne. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios y a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, gracias por tu palabra. Señor, somos tan débiles, Señor, somos tan pecadores, Señor, delante de ti. Pero, Señor, reconocemos que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Hoy, Señor, reconocemos nuestro pecado, Señor, reconocemos que no hemos sido generosos para tu obra, Señor. Tal vez nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas materiales, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que nos des un corazón generoso a cada uno de los que estamos acá, Señor. Señor, que no demos por manipulación, Señor, sino que demos porque entendemos que necesitamos bendecir la obra tuya, Señor. Bendecir a aquellas personas que dedican su tiempo al servicio de tu obra, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Y Padre, y que cada día, Señor, nosotros podamos bendecir también a los hermanos en la fe, Señor. Que podamos amarnos los unos con los otros, Señor. Que podamos ser esa familia en Cristo, Señor. Que podamos alumbrar, Señor, a los hombres de que somos tus hijos, Señor. Que en nosotros está el amor tuyo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.